your Porque purpose. no te gusta prepararte. Because you don't like to get prepared. Ayúdame, Julio, ayúdame. Que Catalino, no. Dios te dijo que vas a ser millonario. God told you you're going to be a millionaire. Y no sabes ni abrir una cuenta de banco. And you don't even know how to open up a bank account. No sabes abrir una computadora para saber. You don't know how to open up a computer. Solo porque no te quieres preparar. Only because you don't want to prepare yourself. Tengo llamado pastor. I have a calling of being a pastor. Y no te preparas para llegar a ser pastor. And you don't prepare yourself to be a pastor. Se me fue a la iglesia. The church left. No te gusta prepararte. You don't like to get prepared. Levanta tu mano y di, prepárate. Raise your hand and say Porque prepare. viene algo nuevo. Because something new is coming. ¿Usted oyó? Did you hear? Entonces, para prepararnos, So to prepare, primero tienes que aprender a oír las instrucciones de Dios. first you have to learn how to hear the Dios le instructions dijo a of God. Noé, God told Noah, voy a acabar con el mundo, I'm going to finish the world, pero te voy a dar instrucciones ahora. but I'm going to give you instructions Porque voy a hacer algo nuevo. because I'm going to do something Pero para new. hacer algo nuevo, But to do something new, necesitas prepararte, Noé. you need to prepare Pero Noah. oye bien lo que te voy a mandar a But hacer. hear what I'm going to tell you to do. Y dice, And it says, 6:14. Aquí 6:14. vienen las instrucciones. Here it comes the instructions. Hazte un arca de madera de gorfe. Make thee an ark of gopher wood. Harás aposento en el arca. Room shalt thou make in the ark, Y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. and shall pitch in within and without with Y pitch. por tiempo lea todas las instrucciones que Dios le dio. And then read all the instructions God En gave. otras palabras, mira esto, Julio. In other words, look at this. Dios God iba a hacer algo nuevo. was going to do something new. Pero para hacer algo nuevo, But to do something new, dio instrucciones. he gave instructions. Y Noé tuvo que oírla correctamente. And Noah had to listen correctly. Porque para Dios hacer algo nuevo, Because for God to do something Dios new, necesita que tú prepares todo lo que te ha dicho para llegar a lo nuevo. God needs you to prepare everything he said to get to the new. Alguien me tiene que ayudar. Somebody has to help. La única que lo cogió fue Rosa Ávila, que dijo, wow. Person who got it was Rosa. Vives en una generación rosa You que live in a por eso no ha generation logrado nada porque no se quieren preparar. that have not accomplished anything because they don't want to get ready. Escribe esta verdad. Write this truth Dile que está a down. tu lado. Yo Tell your neighbor, entro en lo nuevo de I Dios. enter the new of God. ¿Cuántos aquí? How many here? Mírenme. ¿Cuántos aquí? How many here? Dios le ha dado una palabra profética. God Levante la mano. has given you a prophetic word. Manos Raise your arriba. hand. Ahora no Hands tiene up. miedo, ¿qué? Are you scared? Manos arriba. Hands up. Déjela arriba. Leave it up. Déjela arriba. Leave it up. Ahora mira, haz lo que yo voy a hacer. Mírate tus manos. Do what I'm going to do. Y Look at di, your hand. si no te preparas, And say, if you don't prepare, no lo verás nunca. you will never Te see vas it. para la tumba con tu palabra sin verla. You're going to go to the grave with your word without seeing it. Lo más malo que va a tener un ser humano, Julio, The worst thing a human being es can llegar have a la vejez is to get when y you're old reconocer que no hizo lo que tenía que hacer cuando era joven. and recognize that he Yo te lo didn't digo. do what he had to do Lo when he más was young. malo The worst thing Que le is puede pasar a un ser humano that can happen to a es human llegar a la being vejez is to get y being old reconocer and to que no recognize hizo that lo they que didn't tenía do que hacer what they had to do cuando era joven. when they were young. La lamentación más grande de todo ser humano The biggest lamentation of every human es being cuando llega a la vejez is when you y get se da old cuenta and you que realize tenía que haber hecho algo y no lo hizo. that you had to do something and you didn't do it. Muy tarde. Dice And Dios God says a esta casa, to this house, prepárate prepare porque viene algo nuevo. because something new is A coming. donde quiera que Dios te ha profetizado, Wherever God prophesied donde to quiera you, que Dios te ha dicho algo, wherever God told you usted something, es el responsable de prepararse. you are responsible to get prepared. Según usted se prepare, According to what you prepare usted to, da a luz you give birth, lo nuevo. the new. No se prepara, Don't get prepared. nunca verá lo nuevo de Dios. You will never see the new of God. Dice, escribe esa verdad. Write down this truth. Dios nunca te llevará a algo
nuevo, God will never take you to a new thing, a lo grande to the big que tiene para ti, that He has for you. si no te preparas primero obedeciendo cada instrucción que Él te da. If you don't prepare first, obeying every instruction He gives you. Porque ahora vamos al otro extremo, Rosa. Now we're going to go to another Hay extreme. gente que no se prepara, There's people who don't pero hay prepare, otro que se prepara but there's other people who como le da la prepare gana a ellos. however they want. Y eso no es así. And that is not like that. Porque mírame, Julio. Because look at me, Julio. El plan perfecto The perfect plan, lo tenía Dios. God had it. Ya Dios sabía God already knew cómo destruir al mundo how to destroy the y world cómo hacer algo nuevo. and how to do something. Noé no lo sabía. Noah didn't know. Noé caminaba Noah walked según lo que oía de Dios. according to what he heard from Noé God. preparaba. Noah prepared. Noé preparaba. Noah prepared. Noé preparaba Noah prepared lo nuevo de Dios. the new of God. En la preparación, In the tú preparation, prepara lo nuevo que Dios tiene para ti. you prepare the new God Si has no for te you. prepara, If you don't no hay prepare, nada nuevo. there's nothing new. Ahora fue Albert el único que la cogió. Now Albert was the only one who got it. Génesis 6:22. Genesis 6:22. Julio, listen, you pastor. Jesús, escucha tu Acuérdate pastor. que Noé Remember Noah no tuvo la capacidad de ver el futuro. didn't have the capacity to see the future. Solo Dios era el único que sabía ya cuándo iba a caer la lluvia, Only cómo God iban a knew. morir la gente. Dios. How the rain was going to fall, how people were going to die, God. Pero Dios necesitaba un hombre But God needed a man para ejercer eso. to do that. Y lo primero que le dijo fue: And the only thing he prepárate. said was prepare. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a What are you hacer gonna una do? barca? You're going to do an ark. Había un sol que le zumbaba la berenjena. There was a sun, a really hard sun. Pero él se estaba preparando. But he was preparing. Dios, God, dice lo que le dijo el Espíritu de Dios a tu escucha pastor. what the Spirit of God Me said dijo: to he you. venido preparando a la iglesia por tiempo, I've been preparing the church for pero time, ellos no se han querido preparar. but they haven't been wanting to prepare. He llamado pastores, I have called he pastors. llamado I empresarios, have called he entrepreneurs. llamado evangelistas, I have called he llamado evangelists. maestros, I have called he teachers. llamado grupo de I alabanza, have called group of, pero no han sacado praise, tiempo para prepararse. but they never took time to La prepare. preparación Preparation es la que hace is what que makes Dios cumpla God to fulfill lo nuevo. the new. Qué silencio, What a silence. qué silencio. What a silence. Génesis 6:22. Genesis Mira lo que 6:22. dice. Look what it says. Allá viene, pastora. Here it comes, Pastora. Y lo hizo así. Does this Noah, Noé, quiero que oiga, hizo conforme according a todo to all lo que Dios le mandó. that God commanded him? ¿Sabe lo que estaba haciendo Noé? You don't know what Noah was doing? Mírame, cuando tú te preparas, Marbet, When you prepare, en Marbet, base a lo que Dios te habla, based on what God speaks lo to you, que tú estás haciendo what you're doing es provocando lo nuevo de is Dios. provoking the new of Si God. Noé no hubiera preparado la If barca, Noah wouldn't have get the la ark palabra ready, de Dios no se hubiera cumplido. the word of God wouldn't have been fulfilled. Así que en lo que Noé preparaba la barca, So while Noah was preparing the ark, exactamente como Dios le dijo, exactly as God said, lo que Noé estaba haciendo what Noah was doing era preparando las cosas nuevas de Dios. was preparing the new things of God. Por eso, para prepararte y entrar en lo nuevo, That's why to prepare and enter in the new, necesita orden. you need order. Dije, necesita orden. I said you need order. Necesita restablecer. You need to reestablish. No creas que vas a entrar en lo nuevo de Dios. Don't think you're going to enter the new Yo of sí God. estoy preparado. I am ready. Así estás preparado. Oh, yes, you're ready. Escribe esto. Write this down. Lo nuevo de Dios The new of God
para nuestras vidas, for our lives, tiene que escribirlo y entender en el Espíritu. you have to write down and understand in the Lo Spirit. nuevo de Dios The new of God para nuestras vidas to our lives se manifestará en la tierra will manifest on earth cuando verdaderamente hayamos dado cada paso de obediencia durante nuestra preparación. when we truly gave a step of obedience during our La única preparation. que aplaudió fue la hija de Victoria, pero parecía una viejita y tiene 18 años. The only person who applauded was Victoria's daughter, and she looked like an old lady. Todo el mundo quiere palabra. Everybody wants words. Todo el mundo se alegra cuando Dios te dice, se restaura tu matrimonio. Everybody rejoices when God says, I restore your marriage. Pero tú piensas que cuando Dios te dice restaura tu matrimonio es como una varita mágica de Orlando. But you Todo think cambió. when God says it, it's like a magic wand. Oh, everything changed. No. Prepárate. Prepare. Pon orden en tu matrimonio. Put order in your marriage. Si no hay orden, If there's no order, si no restablece, if you don't reestablish, no va a pasar nada nuevo con tu vida. nothing new is going to happen with your life. Mira esto, mira Look at esto. this. Génesis 8:11. Genesis Están 8:10. aprendiendo, lo tengo perdido. Are you learning or you're lost? Mira lo que dice Génesis. Look what Genesis says. Esperó 10, dice. Génesis 10:11 dice, esperó aún otros 7 días. And he stayed yet other 7 days. Esperó. He waited. Estaba ¿qué? Preparándose. He was what? Preparing. Para prepararte, lo primero que tienes que hacer es oír. To prepare, the first thing you have to do Las is to instrucciones de hear Dios. the instructions of God. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del And arca. he stayed yet other 7 days and again descended forth the Y dove la paloma out. volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé, entiende, que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. And the dove came in him in the evening, and oh, his mouth was on olive leaf plough off. So Noah knew that the waters were abated from off the earth. Génesis 8:18 dice, entonces salió Noé And Noah went forth, y sus hijos and his y sons, su mujer and his y wife, las mujeres de sus hijos. and his sons' wives with him. Escribe esto, Norma. Write this down, Norma. Noé Noah tuvo que prepararse para lo nuevo que Dios iba a hacer. had to prepare for the new thing God was going to do. Y de repente, And suddenly, apresuradamente, hurriedly, todos aquellos que han oído a Dios everybody who heard God y se han venido preparando and were preparing serán entrados a lo nuevo que Él tiene para su vida. are going to be entered into the new thing He has for your life. Escribe esto. Write this down. Muchas veces Many times, Dios ha querido hacer cosas nuevas, God wanted to do new things, pero no te has preparado. but you not have prepared yourself. Pero dice But Dios, God says, prepárate prepare, porque voy a hacer algo nuevo. because I'm going to do En otras something palabras, new. In mírame, other words, Catalino. look at me. Lo que Dios me dijo es, What God told me ve y dile a mi was, pueblo go tell my people, que es la última advertencia que le doy this is the last warning para I que give se them, preparen so they can donde Dios te prepare. ha dicho que va a hacer algo nuevo. where God told you He's going to do something new. Me voy a quedar de este I'm lado. going to stay on this side. Si Dios te ha hecho un llamado a pastor, If God made you a si call Dios to te ha hecho un pastor, llamado a evangelista, if God makes you a call si to Dios te ha hecho un evangelist, llamado a ser hombre de negocio, if God gave you a call a to be an casa de entrepreneur, paz, to a house of peace, intercesor, to si intercessor, Dios te ha hecho un llamado if God made you a en call el área que te la ha hecho, in the area He si made it, no te preparas, if you don't no prepare, verás nada nuevo. you won't see nothing Por new. eso That's le why echamos la culpa a Dios. we blame God. No veo nada nuevo en mi vida. I don't see nothing new in my life. Todo es lo mismo. Everything is the same thing. Seguro, Yes, of porque desde course. que Dios te dio una palabra, Because since God gave you a nunca word, te has preparado. you have never got prepared. Y cuando te preparas, And when you get te prepared, preparas con tus condiciones, you prepare yourself with your own no con conditions, las condiciones de Dios. not with the conditions of God. Nada en la vida se te dará Nothing in life will become real si usted no oye correctamente las instrucciones de Dios if you don't hear correctly the instructions of y God las hace. and you do it. ¿Tú crees que para Noé era lógico You think that for Noah was logic construir una barca to construct an ark donde nunca había llovido? where it had never rained? Ese es el problema del ser humano hoy. That is a problem of the human being today. Todo lo cuestiona. You question everything.
Todo tiene un suponer. Everything has an I suppose. Levanta la mano derecha. Raise your right hand. ¿Y por qué la tengo que levantar la derecha? Why do I have to raise my right hand? Yo no quiero levantar la derecha, yo I quiero don't want levantar la to izquierda. raise my right hand. I want to raise my left hand. Por eso Dios That's why God no hace nada nuevo. doesn't do anything new. Porque siempre Because always cuestionamos we question lo que Dios nos manda hacer. what God tells us to do. ¿Y sabe por qué lo cuestiona? And you don't know why you question it. Porque eres más carnal. Because you are more que espiritual. carnal than spiritual. Entre más te acerca a Dios, The more you get closer más to God, entenderás a Dios. the more you Entre understand más lejos God, esté de Dios, the more farther away you are from God, más menos lo entenderá. the less you're going to Entre más te understand. acerca a Dios, The closer you get más to lo God, entenderás espiritualmente. you're going to understand Him more spiritually. Entre más lejos estés, The farther away you are, más lo entenderás con tu carne. you're going to understand Him with your flesh. Y hoy la iglesia, And today the church, no esta, not this one, no, allá en Honduras, no, over there in Honduras, esta this one, piensa que venir al servicio thinks that just because you come to service, estar cerca de Dios. you are close to God. Otros piensan Other people think que solo servir that just by es serving estar cerca de Dios. is being close to God. Ahora le voy a dar lo mejor. Now I'm going to give you the best. Esa era la introducción. ¿Cuánto lo entendieron? That was the introduction. How many ¿Cuánto understood? tienen palabra profética de parte de Dios? How many have prophetic word from Qué God? lindo. How beautiful. Dile Dios gracias. Say, God, thank you. Pero si no te preparas, But if you don't prepare, nunca lo verás. you will never see it. Ahora, Julio, Now, Julio, esa era la introducción. that was the introduction. Vamos ahora a la buena. Let's go to the good one. Entonces, la pregunta fue, Now, the question was, ¿cómo nos podemos preparar para lo nuevo que Dios va a hacer? how can we prepare for the new thing God is going ¿Cómo to lo do? podemos hacer? How can we do it? Número uno, Number one, ¿cuál era? What was it? Saber oír bien sus instrucciones. knowing how to hear correct His instructions. Y victoria. And victory. Eso no está aquí, lo acabo de oír. That is not here and I just ¿Sabe heard it. cuál es el problema más grande del ser humano? You don't know what's the biggest problem of the human being? Que no han aprendido a oír a Dios a través del hombre de Dios. They have not learned how to hear God through the man of God. Y no me digas a mí que tú oyes a Dios cuando no has aprendido a oír la voz de tu pastor. And don't tell me you hear God when you haven't learned to hear the voice of your pastor. Eso es cuento. That is just a story. Porque Dios puso un orden. Because God put an order. Así como el gobierno tiene un orden. The same way the government has an order. El orden del gobierno lo puso la iglesia. The order of the government, the church put it. Dios puso apóstol, God put apostles. Pablo. He put Paul. Dios puso pastores. Then He put Dios pastors. puso evangelistas. He put evangelists. Dios puso maestros. He put teachers. Dios puso ancianos. He put Dios elders. puso diáconos. He put deacons. Ese es el orden. That is the order. Hay gente más suave, José. Hay gente, Marbé, There is people, que Marbella, oyen más la voz that hear more the del voice pueblo of the people que la de su pastor. than their pastor. El 99% de la gente que se va de la iglesia, no solo de esta, de cualquier The ministerio, 99% of people who leave es church porque alguien lo influenció. is because somebody influenced them. Se fue todo el mundo. Yo dije que eso no pasa aquí. I said it doesn't happen Eso here. allá en el lugar donde vive Catalino, todo lo católico es. That's over there where Catanilo lives, all the Catholic Entonces, people. levanta tu mano y di, prepárate Raise your hand and say, prepare para algo nuevo que for viene. something new that's coming. Usted se lo podrá imaginar. Could you imagine it? Mire, escriba esto, que Write ahora this se voy a down. predicar. Now I'm going to preach, Pero rápido, but rápido. quickly. Para saber oír bien las instrucciones de Dios, To know how to hear the instructions of God, debes oír con fe. you have to hear with faith. En la preparación para algo nuevo, In the preparation for something new, Dios te enseña a oír por fe. God teaches you to hear by faith. Entonces, Laurita, aquí hay dos tipos de gente. So, Laurita, there's two types of people here. Alguien que está oyendo un montón de palabras. Someone who is hearing a lot of Pero hay words, alguien que está oyendo por fe y dice, eso es verdad. but someone who is hearing by No me faith he saying, preparado. that is true, I have not Dios me ha prepared. hablado. God has spoken Dios
to dijo me. que iba a hacer esto conmigo, God told me He's going to do this pero with no he me. hecho nada para prepararme. But I have not done anything to prepare Está myself. oyendo con fe. You are hearing with faith. Génesis 7:4. Genesis 7:4. Mira lo que dice. Look what it says. Porque pasando aún 7 días, For yet 7 days, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. and now will cause it to rain upon the earth 40 days and 40 nights. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. And every living substance that I have made will destroy from all the face of the earth. Escribe esto, Julio. Write this down, Julio. La fe en Dios The faith in God es la que te hace oír correctamente lo nuevo que Dios tiene para ti. is what makes you hear correctly the new thing God has for you. Tus oídos son lo primero en recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Your ears are the first ones to receive the new God has En for you. otras palabras, In other words, mira esto, Laurita. look at this, Lord. Dios llamó a Noé God called Noah. y Dios le dijo a Noé, And God told le Noah, dijo, van a llover a partir de 7 días, va a llover por 40 días. from 7 days to 40 years are going to rain. Nunca había llovido. It had never Lee la rained. historia. Read the story. Nunca había llovido por 40 días. It had never rained for 40 Eso days. era anormal. That was abnormal. Humanamente no podía. Humanly, it could No not había un be. historial. There was not something historic. Pero él oyó por fe. But he heard by faith. No te puedes preparar para algo nuevo You cannot prepare for something new si no oíste por fe lo que Dios va a hacer con tu vida. if you didn't hear by faith what God is going to do in your life. ¿Cómo tú sabes que oíste por fe? How do you know you heard by faith? Porque empezaste a prepararte. Because you began to prepare como tú yourself. quisiste. Now however you want No a it. media, Now in the middle. como Dios dijo. But God, as God said. Génesis, Genesis. Romanos 10:17. Romans 10. Ya no lo sabemos de memoria. We already know it by memory. Es más, no hay ni que ponerlo ahí. We don't even have to put it Tú te there. sabes. You already El know. cristianismo se sabe de Romanos 10:17. Christianity know this Así Romans. que la fe For the faith es por el oír. comes by hearing, Y el oír and la hearing palabra de Dios. the word of God. ¿Cómo tú has oído lo que Dios te ha profetizado? How have you heard what God has prophesied to you? ¿Cómo tú has oído lo que Dios te dijo que iba a hacer? How have you heard what God told you you're going to do? ¿Cómo lo has oído? How have you heard it? ¿Cómo Noé fue capaz de una sola vez How was Noah capable for only one time oír to hear y creer and believe y prepararse? and prepare Que así como Dios lo había dicho, Dios lo va a hacer. that just as God said He's going to do it? ¿Cómo lo pudo hacer? How could He do Porque it? que está a tu lado, dile, oye, si te duerme conmigo es que espiritualmente estás muerto. Touch your neighbor and say, if you sleep with me, it's because No puede ser que a spiritually you're las 10 y dead. 28 con este tipo de prédica usted esté durmiendo. It cannot be that at 10:28 you're Usted está sleeping. muerto espiritualmente. You are dead No es un spiritually. cansancio físico. It's not a physical tiredness. El diablo te está durmiendo. The devil is putting you to sleep. Por eso no te preparas. That's why you don't Y te prepare. vas a ir para tu tumba And you're going to go to your grave sin haber cumplido lo que Dios te ha prometido. without fulfilling what God promised you. Mírenme, Catalino. Look at me, Kata. ¿Cómo es posible How is it possible que Noé that Noah, a una sola voz only in one le voice, dijo, voy a destruir el mundo said, I'm going to destroy the world y prepárame una barca? and prepare an ark? Porque de aquí a tanto día empezará a llover. Because in a couple of days it's going to begin to ¿Cómo él rain. pudo decir amén? How could he say amen Empezarse a preparar and begin to para prepare algo for que something para ese tiempo that for that time no era lógico. was not logic? Entonces hay gente que oye por fe So there's people who hear by faith rápido, quickly dice amén, and they say yo lo amen. creo, I believe lo voy it. a hacer. I'm going to do Y it. hay otro que dice, And there's other people who say, sí, lo voy a hacer, oh yeah, I'm going to do it. pero empieza a hacerlo a tu conveniencia. But you begin to do it in your convenience. ¿O tú crees que para Noé fue fácil hacerle una barca? Para esa usted que es reconstructor, ¿tú crees You think que fue fácil para un hombre? that it was easy for a Y man, vamos a suponer que lo ayudaron sus hijos, and let's suppose his children helped him, pero era un poquito. but it was a little, Hacerle una barca de esa magnitud, to make an ark of that magnitude, que entró 2 especies de animales. that 2 species of animals entered. Fácil, cualquiera lo lee. Easy, anybody can read it.
Pero hacerlo But to do it, cuesta. it costs. Por eso cuando Dios te da una palabra So that's why when God y gives you dice a vas a word, ser millonaria, and He says you're going to be a la millionaire, preparación, la gente le huye. preparation, people run away from Porque it. en la preparación hay sacrificio. Because in the preparation there is Estás sacrifice. haciendo algo que todavía no ves. You're doing something you ¿O don't tú see. crees que para mí fue fácil cuando Dios me dijo desde el primer día que entré a una iglesia será pastor? Or you think that it was easy for me when God Tú said you're going to be conoces a la gloria pastor. pero no conoces mi historia. You know the glory, but you don't know the story. Fue muy lindo cuando Dios me dijo será pastor. It was cute when God said you're going to be a pastor. Gloria a Dios. Oh, glory to Pero God. cuando empezó la preparación, But when preparation began, yo no tuve la capacidad de ver que iba a estar hoy aquí. I didn't have the capacity to see I was going to be here today. Por eso la gente le huye a la preparación. That's why people run away from preparation. Porque te esfuerza, Because you make an effort. te duele. It hurts. Y lo más lindo, And the best thing que de is momento no ves nada. that suddenly you don't see anything. Corta madera, You cut wood. corta madera, You cut wood. ponla sola. Put the weights. Nadie creía en ti. Nobody believed in you. Monta ese clase de barco. You get the ark. ¿Tú crees que fue fácil para él? You think it was easy Si for him? Julio más que le tira, le dice abre una zanja de aquí a allá al mediodía y ya no quiere ya. If Julio says open, O tú le preguntas, homie, a Catalino, ¿cómo le fue? Ni me diga, me subí en el tercer piso, vi un sol. or you ask Catalina and Homer, Sí, pero Dios te dijo went que to iba a the ser third millonario. floor. But God told you you're going to be a millionaire. Pero no te quieres preparar porque hace mucho sol. But you don't want to prepare yourself because there's a lot of sun. El que tenga oído que oiga lo que Dios está hablando. Those who have ears hear what God is saying. Todo el mundo habla de grandeza, Everybody speaks about pero greatness, nadie habla de preparación. but nobody speaks about preparation. Déjame mover la pierna Let derecha. me move my right hand. Dios me dijo que iba a ser pastor. God told me I was going to be a pastor. ¿Y te estás preparando? Are you preparing? No como tú quieres, Now, however you want. como Dios dijo. How God said. Escribe esto. Write this down. Nunca en la historia, Never in the story, hasta ese momento, until that moment, se había oído que llovería 40 días. they have not heard that 40 days was going to Nunca. rain. Never. Es como que yo te diga, Catalino, es como que yo te diga, It's un like ejemplo. if I would say, Porque Catalino, después lo just an editan. example, because then they edit Y it. dice, mira lo que dijo el pastor. And they say, look what Un pastor ejemplo. said. An Es example. como que yo te diga, de aquí a 40 días va a caer la peor nevada en la historia de los Estados Unidos. It's like I said, from 40 days on, the worst snow is going to fall in Tampa. Si aquí nunca ha nevado. If it has Y never dice la snowed historia here. que hace años de una nievita que... And Victoria said that many years ago, let us know. Ahora, pero si te digo, But now if I prepárate say, que viene la peor tormenta de prepare, ciclón, tú dices, me voy a preparar. Because the worst storm is coming, then you say, I'm going to prepare. Por eso, Giovanni, el problema es, y yo he estado ahí, That's why, Giovanni, the problem is, and I've yo been he there. estado ahí. I have been there. Dios te habla de la grandeza que Él hará. God speaks to you about the greatness He's going to do. Y cuando te manda a preparar And when He tells you to prepare y no ves nada, and you don't see anything, te frustra. you get frustrated. Pero lo que tú no sabes But what you don't know es que cada paso que des, is that every step you give, escuche bien lo que Dios está hablando, cada paso que dé en la preparación, every step you give in preparation, esa preparación hace que Dios dé a luz lo nuevo. that preparation make God to do the new in your life. Por eso todo lo que usted haga no es en vano. That's why everything you do is not in vain. El problema es, The problem is, Victoria, Victoria, ¿qué tan obediente estamos haciendo a lo que Dios habla? how much obedient we are being to what God Escribe says. esto. Write this down. Noé tuvo que oír primero por fe Noah had to hear first by faith, y creer que iba a pasar. then believe it was going to happen.
Dios te está hablando que te prepare para algo nuevo que va a ser que quizás nunca lo has oído. God is telling you to prepare for something new He's going to do because you have never heard it. Escribe esto. Write this down. Dios le ha venido diciendo a esta casa God has been telling this house lo nuevo que está por venir. the new thing that is about to Y a come. cada uno le ha hablado. And each and every one He has Cada spoke. uno. Every one of Levanten you. la mano. Raise Quiero your que oiga hand. bien. I want you to hear Oiga correctly. bien. Hear correctly. ¿Cuánto han pasado a este altar? How many have passed to this altar? ¿O cuánto han estado sentados Or y a how través many de la palabra? people have been sitting down and through the Y han word, sentido and you have felt que Dios le ha hablado. that God has spoke to Manos you. arriba. Hands up. Manos arriba. Hands up. Baje la mano. Put it down. Esta es la pregunta que me dijo Dios que le hiciera. This is the question God told me to ask you. Y es la que yo también me hago. And it's the one I make to myself. Escríbela. Write this down. ¿Verdaderamente oíste con fe? Did you truly hear by faith? Y si tú me dices que oíste por fe, And if you tell me you hear by ¿te has faith, venido preparando en base a lo que oíste? and you have you been preparing based on what you heard? Sé honesto contigo. Be honest with yourself. Porque si tú no aprendes a ser honesto contigo mismo, nunca llegarás a nada. Because if you don't learn how to be honest with yourself, you will never get to anything. Si tú me levantaste la mano, If you rose your hands, entonces lo que Dios está hablando es verdad. then what God is saying is true. Que Dios nos ha venido preparando para algo nuevo. That God has been preparing us for Es que yo something no new. veo lo nuevo, pastor. Is that I don't see the new Hay pastor. dos tipos de personas. There's two types of Hay people gente que se está preparando y There's está a people punto de entrar a lo nuevo. that are preparing. They are about Pero to va a enter haber the otro new. Catalino But there's going to be others, que Catalino, nunca verán lo nuevo. that they will never see the new. Porque prepararse Because preparing significa enderezarse. means to get right. Y la iglesia, no esta, es allá And the en Cuba, church, not this one over there in Cuba, allá en México, over there in Mexico, tiene que enderezarse. you have to get up right. Número 3, Number y 3, ya termino. and I'm going to finish. Escribe esta. Write this one. La evidencia The de evidence que oíste a Dios por fe that you heard God by faith es que empiezas a caminar y a prepararte por esa fe, is that you begin to prepare and walk by that faith, esperando que en cualquier momento se cumpla esa palabra. waiting that suddenly that word fulfills. Julio, yo me he venido preparando del año 1999. I have been preparing myself from the year El Señor a mí me 1999. dijo, te he venido preparando del año 1999. The Lord told me I've been preparing you from the year 1999. Y estoy a punto And I am about de hacer algo nuevo con tu vida. to do something new with your life. Pero yo tuve que decidir But I had to decide prepararme. to prepare Por myself. eso yo le decía en estos días a algunos hijos, That's why I said to this a couple of sons, cuando Dios me llamó, when God spoke ¿sabe and cuál called fue me, mi primer pastorado? you don't know what my first pastor Perderlo todo. was? To lose everything. Esta generación This no generation está dispuesta a perder nada. is not wanting to lose Perdí mi anything. negocio. I lost my business. Mis autos, I lost my car. pasé hambre, I went through hunger, calzoncillos rotos, ajustadores rotos, Broken zapatos rotos, bras. sirviéndole a Dios y diezmando. and shoes, serving God and tithing. Diezmando. Tithing. Nunca se me olvida. I never forget. Mis padres viven en mi país. My parents live in my Personas country. ancianas Elder people. vivían de mi ofrenda de They agradecimiento. lived off my offering of Y por gratitude. 3 meses, And by 3 mucho months, tiempo, no me acuerdo ahora, a long time, I don't remember, yo tuve que decidir, o le mando mi ofrenda a ellos I had o to diezmo a decide. ellos. Either I send my offering to them or I tithe to God. Yo decidí honrar a Dios. I decided to ¿Y honor sabes lo God. que hizo Dios? And you don't know what God did? Un hermano mío que nunca lo había hecho, A por ese brother tiempo le mandaba caja de comida. That never did it for that En time, otras send palabras, boxes of Dios food. nunca me abandonó. In other words, God never abandoned me. Yo sé lo que es abrir mi nevera I know what y is no to open up my tener nada de fridge comida. and not have anything to eat. Yo sé lo que es orar y llorar. I know what is to pray and cry. Yo sé lo que es ser fiel y decir, Dios, ¿dónde estás? I know how it's to be faithful and say, God, where are you? Yo sé lo que es decir, Dios, estaba en el mundo y estaba mejor y ahora estoy contigo, estoy peor. I know what is to say I was in the world and now I'm Yo sé Christian eso. and I'm worse. I know that. Oro por milagro y sanidad y mis hijos nacen enfermos. I pray for a miracle and healing. My children come out sick. Yo sé lo que es ir a trabajar en bicicleta cuando tenía auto nuevo. I know what is to go on a bike to work when I had new cars.
Yo solo quiero ir a visitar gente con carro en malas condiciones sin aire acondicionado. Pero ahora me ves en un Mercedes-Benz y está diciendo que me estoy robando los diezmos. Now you see me in Mercedes and you tell me I'm stealing the tithes. ¿Y por qué no vende Mercedes-Benz y se le da a los pobres? Why don't you sell the Mercedes and give it to the Jesucristo poor? dijo, pobres siempre habrá entre ustedes. Jesus Christ said poor Porque la people is going pobreza to be es in algo you. mental. Because poverty is something mental. Póngase a trabajar. Get to work. Yo sé. I know. Yo sé lo que decir. Dios dice, tiene un ministerio grande. I know what it's to say. You have a big Y cuando ministry. vienes el domingo es cuando menos gente hay. And when you come on Sunday, you have Yo sé, Julio. the less people. I know, Julio. Pero Dios me dijo, But God told te he me, venido preparando del año 1999. I have been preparing you for the year Porque viene 1989. algo nuevo. para Because ti. there's something new that's coming for Y you. Dios me dijo, ve y dile a mi iglesia And God said, tell my people que están a tiempo. that they are on time. Están a tiempo They are on time de prepararse. to prepare. Estás a tiempo. You're on time. Porque si no lo haces tú, Because if you don't do it, lo va a hacer el otro. another person is going to do Yo he it. visto muchos pianistas ahí. I have seen a lot of people playing pianos here. Yo he visto mucha gente cantando aquí. I have seen a lot of people singing here. Y no están. And they are not here. Porque nunca se prepararon. Because they never got prepared. Porque siempre cuestionaban. Because they always questioned. Y te digo algo, And I tell you something, con amor, with love, no eres más grande que yo. you are not bigger than me. Porque si tú fueras más grande que yo, Because if you were bigger than me, tú hubieras dado más fruto que yo. you would have bear more fruits than me. Y tu casa de paz todavía no llega ni a 20. And your house of peace still doesn't even have 20 people. Lo que te quiero decir, What I want to say is, deja de cuestionar al hombre de Dios cuando tú no has dado fruto nada. stop questioning the men of God when you have not bear fruits. Deja de decir que la cosa está mal en la iglesia Stop saying things are bad in the cuando el church primero que está mal eres tú. when the first person that is bad is you. Deja de decir que la cosa está mal en la iglesia cuando tú mismo no das ni fruto en lo que Dios te ha mandado a hacer. Stop saying that things are bad in the church when you have not bear fruits in what God has told you to do. Es bueno que oiga bien esto. It's good to listen to this Alguien correctly. te lo tiene que decir con amor. Somebody has to say it with love. Es como que tú le digas a tus hijos, son mentirosos y tú todavía mientes. It's like if you tell your children you are a liar and you're still lying. Como que tú le digas a tu hijo, respeta a tu padre. It's Y like no if- respeta ni a la madre. Lo If you tell your children respect your parents and you don't even respect anybody. Alguien te lo tiene que decir Somebody has to tell por tu you propio bien. for your own good. Es que mi marido no cambia y tú has cambiado. Is that my husband doesn't change? Have you changed? Parece que las mujeres se están echando pintura de labio. It looks like the women are putting lipstick on. Dile que está a tu lado, sonríe. Tell your neighbor Además smile. que te dicen algo que te choca. They only tell you something that crashes. Julio, salgo y entro. Holy, I come out and Yo I answer. prefiero siempre decirte una verdad que te duela I'd rather tell you something that Pero que hurts te you, cambie. but changes you, que pararme aquí hipócritamente a decirte algo que a ti te agrada, pero sé que no va a dar fruto. than to stand here being a hypocrite, saying something that pleases you, but it's not going to change you. Y ese es el problema que vamos a tener los pastores íntegros como yo. And that is the problem the pastors that are integers are going to go De que hay through. muchos That there's many que predican that preach lo que a ti te gusta oír what you like to hear para mantener la iglesia llena to remain the church full y tener un salario. and to have a salary. Escribe esto y ya termino. Write this down and I'm going to finish. Cuando oyes a Dios con fe, When you hear God with faith, esa misma palabra te empuja a prepararte that same word pushes you to y prepare a caminar por fe and to walk by faith hasta ver en la tierra el cumplimiento de esa palabra. until seeing or of the fulfillment of that word. En otras palabras, Julio, cuando tú oyes por fe, In other words, Julio, when you hear by faith, esa misma palabra that same word te empuja, pushes you,
Si tú me dices que oíste por fe If you tell me you heard by y no faith hay nada que te empuja, and there's nothing that usted no pushes oyó you, por fe. you didn't hear by faith. Usted lo que hizo fue oír. What you did was hear. Porque cuando oyes por fe, Because when you hear by faith, esa palabra te empuja. that word pushes you. Segunda de Corintios 5:7, te lo sabes de memoria. 2 no hay que Corinthians decirlo. 5:7, you know it by Porque memory. por fe andamos, Because we walk by faith, no por vista. not by Y Dios me dijo, sight. cuando Noé oyó por fe, And God said, when Noah heard by esa faith, fe that faith la empujó a construir la barca, aunque no veía nada. pushed him to construct the ark even though he didn't see anything. Génesis 6:22 Genesis 6:22. dice, ya lo leímos y dice, y lo hizo así Noé, Does this Noah, y hizo conforme. according, Líderes, escriban lo que significa la palabra conforme. leaders write down what the word according La means. palabra conforme significa adecuado, The word according means adequate. que está de acuerdo con lo que se expresa. That you are agreeing with what you express. La palabra conforme significa satisfecho, It means satisfied, contento. happy. Y esta fue la que más me gustó, And this is Karina. the one that I like the most. La palabra conforme significa resignado. According means to resign. Tú sabes lo que dice ahí. You don't know what it says there. Y lo hizo así Noé. And Noah said it like this. Lo hizo conforme. According, Estaba de acuerdo con lo que Dios le expresó. he was agreeing with what God expressed. Estaba satisfecho. He was satisfied. Estaba contento. He was Y happy. estaba resignado. And he was resigned. Si usted no está resignado a su llamado, If you are not resigned to your calling, no lo va a hacer. you're not going to do it. O tú crees que para mí Or you think that for me me, tengo que levantar I have to wake up 1 de la mañana, 1 in the 2 de morning, la mañana, 2 in the morning, a orar por otro y no por mí. to pray for others and not for me. Y usted roncando. And you're snoring. Y después me llama, pastor, la palabra que tú me diste se cumplió. And then you call me, Pastor, the word you gave me fulfilled. Y ese desgraciado ni diezma. And that person doesn't even tithe. Y yo, horas estudiando. And me, hours studying. Horas. Hours. Horas. Hours. Pero yo tuve que decir, But I had to say, y lo hizo así José. Y did conforme. Joseph En according? otras palabras, cuando Dios me llamó, In other words, when God me called me, tuve que resignar. I had to resign. Dios, me encantan los negocios. God, I Mi love negocio estaba en business. Word y Benjamin Rowe. My business was in waters and 2 Rome. naves tenía. 2, Trabajaba para mí. he will Mi work for propio me. horario. My own El hour. dinero era mío. The money was Yo era mi mine. propio jefe. I was my own Carro boss. nuevo. New cars. Casa con pintura. Houses Cadena with de oro. paint. Chains with gold. Y Dios me dijo, te And llamo. God said, Te llamo. I call you. Yo tuve que resignarme a la vida que yo quise escoger. I had to resign to the life I Y wanted to aceptar choose and La que accept Dios tenía para mí. the one God had for me. Muchos, aquí Many, no, not here. allá en Hialeah, en Miami. Over in Hialeah, Miami. ¿Sabe por qué no han explotado su llamado? You don't know what they have not exploded their calling Porque no están conformes. because they are not according. Porque para estar conforme, Because to be according, tiene que renunciar a tus planes. you have to renounce to your own plans. Y no todo el mundo And not everybody está dispuesto is about to do it. a luchar por otro, To fight for others. a orar por otro, To pray a for ayunar others. por otro. To fast for others. Y después, And after, ni gracia te dan. they don't even give you thanks. Y después, cuando se tienen que ir de la iglesia And after, hablando basura, when they have to no leave church face to speaking face, trash, no acércame la cara a cara. cámara, no lo hacen. They don't do it. Y después, como dice mi hijo Álvaro, Then after, as my son Albert invito a cualquier says, predicador aquí I invite any preaching here, y yo le digo porque soy un hombre de honra. and I say it because I am a man of honor. Van a estar ahí atrás, honralo. They're gonna be back there, honor Y hay una them. hilera que llega a Hillsboro. And there's a line that gets to Hillsboro Cuando van a honrar al hombre de Dios, when they're gonna honor the man of God, que es el que lucha contigo. which is the one that fights with you. Julio, Me he tenido que resignar. I've had to resign.
Se me fue la iglesia. The church left. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Did Noah according to all that Yo sé God que eso no es commanded. aquí, eso allá en Hialeah. I know that's not here. That's Aquí in todos Hialeah. son bien. Everybody here. La Everything's. pregunta es, Julio, The escríbelo. question is, Julio, write it down. ¿Estás conforme Are you con lo que according- Dios te dijo que hiciera? To what God told you to do. ¿Estás de acuerdo y satisfecho y contento y resignado? Are you agreeing, happy, and resigned? Hay gente, Tomasito, que Dios ha mandado aquí para ayudarme a llevar mis cargas personales. There's people here that God brought here to take my personal es bíblico. burdens. That is biblical. Jesús tenía gente que lo ayudaba a llevar sus cargas personales. Jesus had people that took his El burdens apóstol personal. Pablo lo tenía. Apostle Paul had. Es difícil tener un ministerio, Julio, y dedicarte también a tus cosas. No tiene tiempo. A veces It's- tengo la grama así. It's hard to have a ministry and dedicate to your own self. Sometimes my grass is like this. A veces no tengo tiempo ni para cambiarle un bombillo en mi casa. Sometimes I don't even have time to change a light bulb in my house. Y dice Dios, pero voy a mandar gente para que te ayude a llevar tu carga. But God says, I'm going to send people to help you Pero take your cuando burdens. descubres a alguien, But when you discover allá viene el someone, otro. Tú eres un guatacón del then pastor. the other people said, you are, O el marido te dice que yo lo he vivido. or the husband tells you, I Oye, lived y it. todo lo tuyo es con el pastor. Hey, everything of you is with pastor. Lo que no entiende, What you don't understand is, no entiende. you don't understand, Y no han querido resignarse and you have not wanted to resign a su llamado. to your calling. Por eso nunca entrarás en lo nuevo. That's why you will never Aunque enter me the diga amén y brinque como un sapo. Even though you say amen and you jump like a frog, Si no te prepara. if you don't Pero prepare. dile que está a tu lado. Después no me critiques. But look at your neighbor, then don't criticize Que me llegué de after último y ya estoy predicando ahí. that I came here last and I'm preaching now. Entonces, ya termino. Ahora sí, come on, hijo. And I'm done. Es que tengo mucho que darle. ¿Sigo o paro? I have a lot of things to give you. Do I continue or stop? Una más y no vamos. One more and we leave. Escribe. Write this down. La fe. The faith Escribe. La fe faith es la que te permite ver lo nuevo que Dios tiene para ti una vez que te has preparado. is the one that allows you to see the new thing God has for you once you have prepared. Por eso cuando Dios Julio me dio todo esto, me llevó al año 1990. That's when God gave me all of this. He took me to the year Ahí 1999. empezó mi preparación, Laurita. There my preparation began. No ahora, Not now. no con este mensaje. Not with this message. Aquellos que tienen casa de paz, Those who have house of cuando yo peace. estaba en la religión, When I todos was in los the jueves religion. All of the Thursdays. me dieron la responsabilidad, Julio, para que conozcas rapidito. ¿Y me sabe cómo yo empecé mi llamado? You don't know how I began my calling? Ayudaba al chofer de la iglesia a manejar la van. I used to help the driver of the church to drive the van. Me buscaba temprano en la mañana. He looked for me early in the Y morning. íbamos por toda la ciudad a buscar gente y yo era el que tocaba la puerta. We went through all the city looking for people, and I Yo used era to el que knock on the abría la doors. puerta, la cerraba, I was the one who to open the door and close it. pero lo hacía con gozo. But I did it with joy. Mi segundo llamado fue Ujier. My second calling was an usher. Un pastor siempre hay que abre la puerta del rebaño. A pastor is the one that Yo always siempre abría opens the la puerta door de la of the van, yo flock. abría la puerta de la I iglesia opened the con gozo. van with joy. Saludaba a la gente, buenos días, bienvenido a la casa de Dios. I used to say hi Algo to the lindo va a people. hacer Dios con tu vida. Welcome to the house of God. God is going to do something with your La life. generación de Ujier, tú lo ves hoy y le coge miedo. The generation of No ushers, hay you see una them today. sonrisa, You get no scared. hay There's not algo a smile. amable. There's nothing No aquí, lovely. eso allá. Not ¿A here. dónde? That's over there where? En Venezuela. In Venezuela. Aquí todos son amables. Over here, you're all lovely. Después me mandaron a ser líder de los cultos en los hogares. Then after they Aquellos told me que to son be religiosos saben lo que estoy leaders hablando. of the in the Culto en los homes, hogares. preachings in the homes. Y yo con mi esposa y Ali chiquitica íbamos And- contentos, siempre nos reíamos en casa de Maya. And me with Y en my esa wife- casa en los cultos de los hogares, con el pastor Tony, que And tocaba la there, guitarrita. with the pastor Tony that touched the guitar, 30, 30, 40 gente. 40 people. Se regaba por la iglesia.
It went through the church. Oye, tremendo culto en la casa. Hey, what a service in the Oye, house. llegaron 30 gente, 30 milagros, people sanidad, came. y no tenía la revelación Miracle, de ahora. healing, and I Y el didn't have the pastor Tony revelation. cuando tocaba como que habían 10,000 gente. And when Pastor Tony Cuando yo played, predicaba era como 10,000 gente, milagros, sanidad, liberación. when I Era was algo que preaching, hacía con it used to be gozo. miracle healing, something I did with joy. No aquí, allá en Honduras. Not Aquí here in ni se Honduras. riega la bola de que quieren ir a una casa de paz. Over here, you don't even say you want to go to the house of peace Porque no hay pasión. because there's no passion. Y yo no iba a una, And I didn't go to yo one. iba por toda la ciudad. I A went su through all the casa, city, a su to your casa, house, a su to casa. your house. 30, 40 gente. Y cuando 30, se 40 terminaba, people. metíamos un banquete de And comida. when it was over, they put a lot of food in the table. Hoy hacen las casas de paz mucho, ni banquete hacen ya. Today, you do the house of peace and you don't even give out food. Y todo esto en memoria de lo que Dios me ha venido preparando. And I'm making memory into what God has been No estoy preparing. juzgando a nadie. I am not judging anybody. Y cuando empezamos las casas de paz aquí, When we began House of mi Peace primera here, casa de paz fue en la salida 17 yendo por Orlando. my first House of Peace was in the Y vivía en exit Tampa. 17 going to Orlando, and I lived in Tampa. Y llegaba a la 17 izquierda y And the nunca se me 17 olvida. left. I never forget Canción de... no me acuerdo. Esa misma. that one. Después, brinqué After, para donde vivía ella. I jumped to where she ¿Qué salida lived. ustedes vivían? What exit did you live on? En Mango. Mango. Después me fui para allá, a casa de Johnny. I Yo left pensaba over que Johnny there, vivía en Johnny una house. mansión y cuando llego I thought he era lived in a todo la Then when I get 275. It was all to 275. Llegaba a Fowler, hacia I derecha, got to Fowler, llegaba made por a allá right. por el hospital y cuando sí Over there izquierda to the decía, ay Dios hospital. mío, And when necesito I made a guardaespaldas para left, entrar aquí. I said, hey, I need backup people. Usted sabe lo que estoy hablando. You know what I'm saying. Y después cuando me metí en el complejo apartamento, And then when I got no to sé this si eso era una prisión o I era don't un know complejo apartamento. if that was a prison or apartments. No estoy juzgando a nadie, I am not judging anybody. pero Dios me venía preparando. But God was preparing me. Y en toda preparación, Catalino, And in every preparation, Catalino, vas a tener que resignar you're going to have to resign a tu vida. to your life. Eso es lo que nadie quiere. That is what nobody Queremos wants. un evangelio fácil. We want an easy gospel. Pero Julio, But Julio, desde el día que abrí la puerta en un carro, me dijo Dios, from the day I opened up a door in a car, God desde ese said, día from that day on, te venía preparando. I have been Y preparing por you. eso te he dicho que tendrás un ministerio sin límite. And that's why I have told you you're going to have a ministry with no Por eso limits. compraremos un nuevo templo. That's why we're going to buy a new temple. Porque por esas puertas Because of that door, entrarán miles de gente. Porque del año 1999 estoy abriendo puertas. millions of people are going to enter because No te voy a pedir que haga algo que yo no he hecho. I'm not going to ask you to do something I have not done. Hebreo 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebrews- Ahí termino, póngase de pie. I'm finished. Stand Tengo up. mucho más, se lo doy el domingo que viene. Levante sus manitos a los I cielos. have more things. I give it to you next Abro Sunday. Shira, empiezo a orar en el Espíritu. Levanta tu mano, adoramos a Dios. Raise your hand. We worship God. Viento de gloria. Winds of glory. Shira Bra, adoramos a Dios. We worship God. Ya no Puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Si usted sabe que Dios lo ha llamado a algo, If you know God called you for something, levante la mano lo más alto que pueda. raise your hand the most high you can. Porque Dios lo ha venido preparando Because para God algo nuevo. has been preparing you for something new. Ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya lo puedo sentir ahora. I can feel it, Abba. Ya los puedo sentir. Aquellos que nos miran en las redes sociales, Those who watch us through social media, levanta tu mano a los cielos. raise your hands to heaven. Si eres un hijo If you're a o son, eres alguien que no va a ninguna iglesia, you're someone who doesn't go to levanta another la mano a church, los cielos ahí donde está. raise your hand there where you're Dios te at. está diciendo en esta mañana.